Muy buenos días, amados hermanos y hermanas en la fe. Qué alegría poder congregarnos una vez más en este espacio de reflexión y oración matutina, buscando la guía divina para cada aspecto de nuestras vidas, incluyendo uno tan fundamental y a veces tan malentendido como son nuestras finanzas. Hoy quiero invitarles a abrir sus corazones y sus mentes a una perspectiva que, si bien puede sonar diferente a lo que a menudo hemos escuchado, está profundamente arraigada en la sabiduría integral de la palabra de Dios. Durante mucho tiempo se nos ha presentado una idea, quizás con la mejor de las intenciones, de que existe una especie de fórmula mágica para la prosperidad. Un único interruptor que, al accionarlo, desata las bendiciones financieras de los cielos. Y con frecuencia, ese interruptor ha sido identificado exclusivamente con la práctica del diezmo. Entendamos bien desde el principio, no estoy aquí para desestimar la disciplina del diezmo ni la obediencia que para muchos representa. Es una práctica con raíces bíblicas, una expresión de gratitud y reconocimiento de que todo proviene de Dios, y para muchos, una forma tangible de honrar al Señor con sus primeros frutos. Sin embargo, lo que quiero proponerles hoy es que el verdadero secreto de unas finanzas saludables y bendecidas desde la perspectiva del reino es mucho más amplio, más profundo y más integral que una sola acción, por importante que ésta sea. Reducir la vasta sabiduría divina sobre la provisión y la administración a un solo componente sería como intentar apreciar la magnificencia de un océano mirando solo una gota de agua. Dios, en su infinita sabiduría, nos ha dejado un compendio de principios que, cuando se aplican en conjunto y con el corazón correcto, nos llevan no solo a la estabilidad financiera, sino a una relación más profunda con Él como nuestro proveedor y Señor. Porque reflexionemos un momento. ¿Qué sucede si una persona diezma fielmente, pero es negligente en su trabajo, derrochadora con sus gastos, o acumula deudas innecesarias por falta de prudencia? ¿Podríamos esperar que el simple acto de diezmar anule las consecuencias naturales de esas otras decisiones? La palabra nos enseña que Dios no es un Dios de confusión, sino de orden, y sus principios para la vida, incluyendo la financiera, operan en armonía. Así que hoy los invito a embarcarnos en un viaje para descubrir esos otros componentes cruciales, esos pilares que, junto con un corazón generoso, construyen una vida financiera que verdaderamente honra a Dios y nos permite ser canales de bendición. Vamos a explorar cómo el trabajo diligente, la administración sabia, una generosidad que fluye del corazón, la fe inquebrantable y la búsqueda de sabiduría divina se entrelazan para formar el verdadero tejido de la provisión y la paz financiera que tanto anhelamos. No se trata de encontrar un atajo, sino de caminar por el sendero completo que Dios ha trazado para nosotros. Prepárense para que su entendimiento sea expandido y su fe fortalecida, mientras desentrañamos juntos lo que realmente significa confiar en Dios para nuestras finanzas, más allá de una sola práctica, hacia un estilo de vida de fidelidad integral. Este es un llamado a madurar en nuestra comprensión, a ir más allá de la letra para abrazar el espíritu de la enseñanza divina sobre los recursos que Él nos confía. Comencemos entonces por uno de los pilares más fundamentales y a menudo subestimados en la conversación sobre la prosperidad divina, el trabajo y la diligencia. Desde el principio, en el jardín del Edén, incluso antes de la caída, a Adán se le dio la tarea de labrar y cuidar el jardín. El trabajo no es una maldición, como algunos podrían pensar erróneamente. La maldición fue el sudor y la fatiga que se añadieron después. El trabajo en sí mismo es un diseño divino,
una oportunidad para cooperar con Dios en la creación y el sostenimiento, para desarrollar nuestros talentos y para proveer para nuestras necesidades y las de nuestras familias. El apóstol Pablo es muy claro en sus epístolas cuando exhorta a los creyentes a trabajar con sus propias manos, a no ser ociosos, e incluso llega a decir que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Esto no es una condena, sino un llamado a la responsabilidad y a la dignidad que se encuentra en el esfuerzo honesto. El libro de Proverbios está repleto de admoniciones sobre la pereza y alabanzas a la diligencia. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Estas no son meras observaciones sociológicas, son principios espirituales con consecuencias tangibles. Cuando hablamos de finanzas desde una perspectiva de fe, no podemos divorciar la bendición de la acción. Dios bendice el fruto de nuestras manos, pero primero debe haber un trabajo de esas manos. La diligencia implica más que simplemente presentarse a trabajar. Implica hacerlo con excelencia, con integridad, como para el Señor, y no para los hombres. Implica ser proactivos, buscar mejorar, aprender nuevas habilidades, ser responsables y confiables. Es en este contexto de esfuerzo y dedicación que la provisión de Dios se manifiesta de manera más clara. Imaginen a un agricultor que ora por una buena cosecha, pero no ara la tierra, no siembra la semilla, ni cuida los brotes. Su oración, aunque sincera, carece del componente humano de la colaboración con los principios divinos de la siembra y la cosecha. De manera similar, en nuestras finanzas, esperar la bendición divina sin un compromiso con el trabajo arduo y la diligencia es como esperar cosechar donde no se ha sembrado. Este principio del trabajo no solo se aplica a un empleo formal, se extiende a cómo gestionamos nuestro hogar, cómo invertimos nuestro tiempo, cómo desarrollamos los dones que Dios nos ha dado. Una persona puede ser diligente en buscar oportunidades, en educarse, en servir a otros con sus talentos, y todo esto forma parte del trabajo que Dios honra. Por lo tanto, el primer secreto, si así queremos llamarlo, no es un truco, sino un retorno a lo básico, valorar el trabajo, abrazar la diligencia y entender que Dios nos ha diseñado para ser productivos y creativos. Este es el cimiento sobre el cual se construyen muchas otras bendiciones financieras, porque es a través del trabajo que en la mayoría de los casos recibimos los recursos que luego podremos administrar, compartir y con los que podremos honrar a Dios. Así que antes de buscar fórmulas complejas, preguntémonos, ¿estoy siendo diligente en aquello que Dios ha puesto en mis manos? ¿Estoy trabajando con excelencia y con un corazón dispuesto? Porque aquí, en la sencillez del esfuerzo diario, reside una clave poderosa para desbloquear la provisión divina. Una vez que hemos comprendido la importancia fundamental del trabajo y la diligencia como medio por el cual Dios a menudo nos provee, surge el siguiente principio crucial, la buena administración, o como la Biblia la llama, la mayordomía. Este concepto es vital porque reconoce una verdad profunda. Todo lo que tenemos, absolutamente todo, no nos pertenece en última instancia, sino que le pertenece a Dios. Nosotros somos simplemente administradores, mayordomos a quienes se nos ha confiado la gestión de sus recursos durante nuestro tiempo en la tierra. Salmo 24, versículo 1, lo dice claramente: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Si partimos de esta premisa, nuestra actitud hacia el dinero y las posesiones cambia radicalmente. Ya no se trata de mi dinero, sino del dinero de Dios que Él me ha encargado administrar sabiamente.
La parábola de los talentos ilustra perfectamente este principio. A cada siervo se le dio una cantidad según su capacidad y se esperaba que la administraran bien para producir más. Aquellos que fueron fieles en lo poco y multiplicaron lo que se les dio, fueron elogiados y recompensados. El siervo que, por temor o negligencia, escondió su talento, fue reprendido. Esto nos enseña que Dios espera que seamos proactivos y sabios con los recursos que nos confía, por pequeños o grandes que sean. ¿Y qué implica ser un buen mayordomo en términos prácticos? Implica varias cosas. Primero, implica planificación y presupuesto. Un buen administrador sabe de dónde vienen sus ingresos y hacia dónde van sus gastos. Lleva un registro, establece prioridades y vive dentro de sus posibilidades. Proverbios 21, versículo 5, nos advierte: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. La planificación nos protege de la improvisación y del gasto impulsivo. Segundo, implica el ahorro. Proverbios también nos enseña sobre la sabiduría de la hormiga, que recoge su comida en el verano, preparándose para el invierno. Ahorrar no es falta de fe, sino prudencia y previsión. Es reconocer que pueden venir tiempos difíciles, o que podemos tener metas futuras que requieran recursos acumulados. Tercero, implica evitar las deudas innecesarias. Si bien hay situaciones donde una deuda puede ser una herramienta, como una hipoteca para una vivienda, la Biblia nos advierte sobre el peligro de ser siervos del prestamista. Vivir endeudado constantemente genera estrés, limita nuestra capacidad de dar y nos roba la paz. Un buen mayordomo busca la libertad financiera que proviene de no deberle nada a nadie, o de manejar sus deudas con extrema sabiduría y un plan claro para eliminarlas. Cuarto, implica distinguir entre necesidades y deseos y ejercer el contentamiento. La sociedad de consumo nos bombardea constantemente con mensajes para adquirir más y más, para buscar la felicidad en las posesiones. Pero la verdadera satisfacción no se encuentra allí. Un buen mayordomo aprende a estar contento con lo que tiene mientras trabaja diligentemente y no se deja llevar por la codicia o la envidia. Por tanto, la buena administración no es una carga, sino una disciplina liberadora. Es el arte de manejar los recursos de Dios de una manera que le honre, que provea para nuestras necesidades, que nos permita ser generosos y que nos prepare para el futuro. Es un acto de adoración tanto como lo puede ser cantar en la iglesia o leer la palabra. Cuando somos fieles en la administración, estamos demostrando nuestra madurez espiritual y nuestra confiabilidad. Y es a aquellos que son fieles en lo poco que Dios a menudo les confía más. Así que, si el trabajo diligente es la forma de obtener los recursos, la buena mayordomía es la forma de gestionarlos sabiamente para la gloria de Dios y nuestro bienestar. Habiendo establecido la importancia del trabajo diligente y la buena mayordomía, llegamos a un aspecto que a menudo se asocia directamente con el tema del diezmo, pero que quiero que exploremos en su expresión más amplia: la generosidad. Es cierto que el diezmo, entendido como la 10ª parte de los ingresos, es una práctica que muchos creyentes adoptan como una disciplina de dar y como un reconocimiento de la soberanía de Dios sobre sus finanzas. Y eso es válido y honorable para quienes lo practican con un corazón sincero. Sin embargo, la generosidad bíblica es un concepto mucho más vasto y profundo que el simple cálculo de un porcentaje. Es una actitud del corazón, un reflejo del carácter de Dios mismo, quien es el dador por excelencia, pues de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. La generosidad a la que la Escritura nos llama va más allá de una obligación.
Es una respuesta gozosa y voluntaria a la gracia que hemos recibido. El apóstol Pablo, al hablar sobre la ofrenda para los santos en Jerusalén, anima a los corintios diciendo: «Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre». Fíjense en las palabras clave: como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, dador alegre. Esto nos indica que la motivación interna y la actitud son fundamentales. La generosidad bíblica no se limita a dar a la iglesia local, aunque ese es un componente importante para el sostenimiento del ministerio y la obra del Señor. También se extiende a ayudar a los necesitados, a los pobres, a las viudas, a los huérfanos. Santiago nos dice que la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Proverbios nos recuerda constantemente que el que da al pobre no tendrá pobreza, y a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Esta generosidad integral es una marca distintiva del seguidor de Cristo. No se trata de cuánto damos en términos absolutos, sino de la disposición de nuestro corazón a compartir lo que Dios nos ha dado, sea mucho o poco. Recordemos la ofrenda de la viuda pobre, que dio apenas 2 blancas, pero Jesús dijo que ella había dado más que todos los ricos, porque dio de su pobreza todo lo que tenía. Esto nos enseña que Dios mira el sacrificio y la intención del corazón más que la cantidad. Por lo tanto, si bien el diezmo puede ser una excelente disciplina y un punto de partida para muchos, no debemos permitir que se convierta en el techo de nuestra generosidad ni en una excusa para no ser generosos en otras áreas. El verdadero secreto financiero incluye un corazón que está constantemente buscando oportunidades para bendecir a otros, para sembrar en el reino, para aliviar el sufrimiento. Esta generosidad no es una carga, sino un privilegio y una fuente de gozo. Cuando damos con alegría, abrimos canales para que la bendición de Dios fluya a través de nosotros, no solo para nosotros. Se trata de ser conductos, no embalses. Así, la generosidad, en su sentido más amplio, se convierte en una parte integral de un estilo de vida financiero que agrada a Dios. No es solo un acto, sino una cualidad del carácter que se cultiva a través de la fe y la obediencia. Es reconocer que hemos sido bendecidos para ser de bendición y que en el dar también recibimos de maneras que van mucho más allá de lo material. Ahora, adentrémonos en un aspecto sumamente delicado, pero esencial, para comprender el verdadero secreto de las finanzas desde una perspectiva divina. La actitud de nuestro corazón, específicamente, la tensión entre el contentamiento y la avaricia. Vivimos en un mundo que constantemente nos incita al consumismo, a la acumulación, a definir nuestro valor y nuestra felicidad por lo que poseemos. La publicidad, las redes sociales, la cultura popular, todo parece conspirar para sembrar en nosotros una insatisfacción crónica, un deseo perpetuo de tener más, de tener lo último, de compararnos con los demás. Frente a esta presión, la palabra de Dios nos ofrece un antídoto poderoso: el contentamiento. El apóstol Pablo, escribiendo desde la prisión, nos da una lección magistral en Filipenses capítulo 4, versículos 11 al 13. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. ¡Qué palabras tan profundas!
El contentamiento no significa conformismo o falta de ambición para mejorar, sino una paz interior que no depende de las circunstancias externas ni de la cantidad de bienes materiales. Es la capacidad de encontrar gozo y suficiencia en Dios, independientemente de si tenemos mucho o poco. Esta actitud nos libera de la trampa de la avaricia, que la Biblia describe como idolatría. Cuando el amor al dinero y a las posesiones se arraiga en nuestro corazón, desplaza a Dios del trono de nuestras vidas. Jesús nos advirtió claramente: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esta es una elección fundamental que cada uno de nosotros debe hacer. La avaricia nos lleva a tomar decisiones financieras imprudentes, a explotar a otros, a vivir con ansiedad constante por acumular y proteger nuestras posesiones. Nos ciega a las necesidades de los demás y endurece nuestro corazón. Por el contrario, el contentamiento nos permite disfrutar de lo que Dios nos da, sea mucho o poco, con gratitud. Nos permite ser generosos porque no estamos aferrados a nuestras posesiones. Nos da paz porque nuestra seguridad no está en las riquezas, que son inciertas, sino en Dios, que es nuestra roca firme. El autor de Hebreos nos exhorta: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé, ni te dejaré. La promesa de la presencia y provisión de Dios es el fundamento de nuestro contentamiento. Entender esto es crucial para unas finanzas saludables desde la perspectiva del reino. No se trata solo de cuánto dinero tenemos o cómo lo administramos, sino de la actitud de nuestro corazón hacia Él. Un corazón agradecido y contento es un corazón rico delante de Dios, incluso si sus posesiones terrenales son modestas. Y un corazón avaro y siempre insatisfecho es pobre espiritualmente, aunque nade en la abundancia material. Por lo tanto, parte del secreto de las finanzas no es cómo obtener más, sino cómo estar satisfechos con la provisión de Dios, cómo cultivar un espíritu de gratitud y cómo guardar nuestro corazón de la codicia. Esta es una batalla espiritual que se libra en nuestra mente y en nuestras emociones, pero con la ayuda de Dios podemos aprender a vivir contentos y a encontrar nuestra verdadera riqueza en Él. Llegamos ahora a un componente que, aunque podría parecer obvio, es el hilo conductor que une todos los demás principios que hemos estado explorando: la fe y la confianza inquebrantable en Dios. Sin fe, todos los demás esfuerzos, el trabajo diligente, la buena mayordomía, la generosidad, el contentamiento, pueden convertirse simplemente en técnicas humanas de gestión financiera, desprovistas de su poder espiritual y de su conexión con el Proveedor Supremo. La Escritura nos dice en Hebreos 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esta verdad se aplica a cada área de nuestra vida y de manera muy especial a nuestras finanzas. Confiar en Dios financieramente significa creer en lo más profundo de nuestro ser que Él es nuestro proveedor, nuestro Jehová Jireh. Significa depender de Él y no exclusivamente de nuestras propias habilidades, de nuestro trabajo, de nuestras inversiones o de la economía del país. Significa reconocer que, aunque somos llamados a ser diligentes y sabios, en última instancia es su bendición la que enriquece y no añade tristeza con ella. Esta fe se manifiesta de muchas maneras, imprácticas. Se manifiesta cuando damos generosamente, confiando en que Dios suplirá nuestras necesidades y que nuestra semilla caerá en buena tierra.
Se manifiesta cuando enfrentamos tiempos de escasez o incertidumbre económica, y en lugar de sucumbir al pánico o la desesperación, nos aferramos a sus promesas y buscamos su rostro en oración. Se manifiesta cuando tomamos decisiones financieras importantes, no basadas en el temor o la codicia, sino buscando su dirección y su paz. Jesús nos enseñó en el Sermón del Monte a no afanarnos por el día de mañana, por lo que hemos de comer o vestir, señalando cómo Dios cuida de las aves del cielo y los lirios del campo. Y concluyó: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esta es una invitación radical a reordenar nuestras prioridades y a colocar nuestra confianza en el lugar correcto. No significa que debamos ser irresponsables o pasivos, sino que nuestra principal búsqueda debe ser espiritual, confiando en que Dios se encargará de nuestras necesidades materiales como resultado de esa búsqueda. La fe también implica obediencia a sus principios, incluso cuando no tienen sentido desde una perspectiva puramente humana, o cuando implican un sacrificio. A veces, Dios nos pedirá que demos cuando sentimos que no tenemos suficiente, o que tomemos un camino profesional que parece menos lucrativo, pero que está más alineado con su propósito para nosotros. Es en esos momentos de obediencia por fe que a menudo vemos su mano moverse de maneras milagrosas. Cultivar esta fe financiera requiere una relación personal y continua con Dios. Requiere pasar tiempo en su palabra para que sus promesas se arraiguen en nuestro corazón. Requiere oración constante para mantenernos en sintonía con su voluntad, y requiere recordar su fidelidad en el pasado, tanto en nuestras vidas como en las historias de las Escrituras, para fortalecer nuestra confianza en su provisión futura. Por lo tanto, la fe no es simplemente un sentimiento, es una convicción activa que se traduce en acciones concretas de confianza y obediencia. Es el motor que impulsa una vida financiera vivida bajo el señorío de Cristo, reconociendo que Él es el dueño de todo y nosotros somos sus hijos amados, bajo su cuidado y provisión. Complementando la fe y todos los principios que hemos discutido, encontramos otro elemento vital para una vida financiera que honre a Dios: la búsqueda de sabiduría, la planificación y la disposición a recibir consejo. Santiago capítulo 1, versículo 5 nos dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esta promesa es un tesoro invaluable, especialmente cuando se trata de tomar decisiones financieras, que a menudo pueden ser complejas y tener consecuencias a largo plazo. La sabiduría divina va más allá del simple conocimiento intelectual. Es la habilidad de aplicar el conocimiento de manera correcta y piadosa, de discernir el mejor curso de acción en una situación particular, de ver las cosas desde la perspectiva de Dios. En el contexto financiero, buscar sabiduría implica orar por dirección antes de realizar compras importantes, antes de invertir, antes de contraer deudas o al planificar nuestro futuro financiero. Implica estudiar la palabra de Dios para entender sus principios sobre el dinero y las posesiones, y luego esforzarnos por aplicarlos en nuestra vida diaria. El libro de Proverbios, una y otra vez, exalta la sabiduría como algo más valioso que el oro o las joyas. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Esta sabiduría nos guía hacia la planificación. Como mencionamos al hablar de la mayordomía, la planificación es una señal de diligencia y previsión. Proverbios 21, versículo 5, nos recuerda que
los planes bien pensados, pura ganancia, los planes apresurados, puro fracaso. Nueva versión internacional. Esto implica establecer metas financieras realistas, tanto a corto como a largo plazo. Crear un presupuesto que refleje esas metas y los principios bíblicos y revisar regularmente nuestro progreso. La planificación nos ayuda a ser intencionales con nuestros recursos, en lugar de vivir a merced de las circunstancias o de nuestros impulsos. Además, la sabiduría nos lleva a reconocer que no lo sabemos todo y que necesitamos el consejo de otros. Proverbios 15, versículo 22, dice: «Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman». Buscar consejo financiero de personas maduras en la fe, con experiencia y con un historial de integridad, puede ser de gran ayuda. Esto podría ser un mentor, un pastor, un consejero financiero cristiano o incluso un cónyuge con quien oramos y tomamos decisiones juntos. Es importante, por supuesto, discernir de quién recibimos consejo, asegurándonos de que sus valores estén alineados con los principios bíblicos. La sabiduría también nos protege de las decisiones impulsivas y de los esquemas para enriquecerse rápidamente, que tan a menudo resultan ser engañosos. Nos enseña paciencia, perseverancia y la importancia de construir una base financiera sólida a lo largo del tiempo en lugar de buscar atajos. Por lo tanto, la búsqueda activa de la sabiduría de Dios, combinada con una planificación cuidadosa y la humildad para buscar y recibir consejo piadoso, es un componente esencial de ese secreto financiero que estamos desvelando. No se trata de una fórmula mágica, sino de un proceso continuo de aprendizaje, crecimiento y aplicación de los principios divinos a nuestra vida económica, confiando en que Dios nos guiará y nos dará el entendimiento que necesitamos para administrar sus recursos de una manera que le glorifique. Finalmente, al unir todas estas piezas del rompecabezas, el trabajo diligente, la buena mayordomía, la generosidad integral, el contentamiento frente a la avaricia, la fe inquebrantable y la búsqueda de sabiduría y planificación, comenzamos a ver el cuadro completo de lo que realmente constituye el secreto de las finanzas desde una perspectiva de fe. Y la verdad, amados, es que no hay un solo secreto mágico, sino un conjunto de principios interconectados que forman un estilo de vida de fidelidad integral a Dios. El diezmo, para aquellos que lo practican como expresión de obediencia y disciplina, puede ciertamente ser una parte valiosa de este cuadro, un punto de partida en el camino de la generosidad y el reconocimiento de la soberanía de Dios. Pero no es, ni puede ser, el único factor determinante para la salud financiera o la bendición divina en esta área. Si nos enfocamos exclusivamente en un solo aspecto, corremos el riesgo de descuidar otros igualmente vitales, y podemos caer en una visión transaccional de nuestra relación con Dios, donde creemos que si hago X, entonces Dios está obligado a hacer Y. Pero nuestra relación con el Creador es mucho más profunda y relacional que eso. Él nos invita a una asociación, a una colabor, donde nosotros hacemos nuestra parte con diligencia y sabiduría, y Él añade su bendición soberana y su guía. El verdadero secreto, entonces, radica en la integración armoniosa de todos estos principios bíblicos en nuestra vida diaria. Es vivir conscientes de que somos administradores de los recursos de Dios, no dueños. Es trabajar con excelencia como para el Señor. Es administrar con prudencia lo que Él nos da, ahorrando, evitando deudas innecesarias y planificando para el futuro. Es cultivar un corazón generoso que se deleita en dar y en bendecir a otros, no por obligación, sino por amor.
Es luchar por el contentamiento, encontrando nuestra satisfacción en Dios y no en las posesiones materiales. Es caminar por fe, confiando en su provisión incluso en medio de la incertidumbre, y es buscar continuamente su sabiduría para tomar decisiones financieras que le honren. Cuando estos principios se convierten en el tejido de nuestra vida financiera, experimentamos una libertad y una paz que el dinero por sí solo no puede comprar. No se trata necesariamente de acumular grandes riquezas terrenales, aunque Dios, en su soberanía, puede bendecir a algunos con abundancia material. Se trata, más bien, de vivir de una manera que glorifique a Dios con los recursos que Él nos confía, sean pocos o muchos. Se trata de estar libres de la ansiedad y la esclavitud que el dinero puede traer cuando se maneja incorrectamente o cuando se convierte en un ídolo. Se trata de tener lo suficiente para nuestras necesidades, para ser generosos con otros y para avanzar los propósitos del reino de Dios en la tierra. Este es un llamado a una mayordomía holística, a una vida financiera que sea un testimonio del señorío de Cristo sobre cada área de nuestra existencia. No busquemos atajos ni fórmulas simplistas. Busquemos, en cambio, sumergirnos en la riqueza de la sabiduría bíblica, pidiendo al Espíritu Santo que nos capacite para vivir estos principios día a día. Que nuestra oración sea: Señor, enséñanos a ser fieles administradores de todo lo que nos has dado, para que nuestras finanzas sean una fuente de bendición y no de tropiezo, y para que en todo tú seas glorificado. Que este sea nuestro anhelo y nuestra práctica constante.